El arte y el tiempo. Prehistoria. Cuevas de Tito Bustillo, en arte rupestre. Están situadas en Ribadesella, en Asturias. Se descubrieron en 1968 y este conjunto, son 11 conjuntos de cuevas, reúne más de 100 representaciones grabadas y pintadas. Entre renos y caballos encontramos un dibujo de un cetáceo. A mí me pareció curiosísimo porque no era nada típico de la época. Esto está datado del 22.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. En arte mobiliario elegido el bastón de mando de la cueva del castillo. El bastón perforado se puede contemplar en el Museo de Bellas Artes de Cantabria. Está grabado en un asta de ciervo con una perforación elíptica en su extremo más ancho. Está datado de 10.000 a.C., mide 20 centímetros y tiene grabado un ciervo macho con muchísimos detalles. Inicialmente se llamó bastón de mando porque se pensaba que tenía sentido de ostentación o de rango, pero ahora la última teoría nos dice que era utilizado para la caza. En el megalitismo elegido el dolmen del Romeral. Me parece un sitio muy bonito y muy curioso. Es un sepulcro de corredor, un largo corredor que nos lleva a la primera cámara. En el fondo se abre acceso a la segunda cámara y allí destacan las piezas pequeñas utilizadas para hacer las paredes laterales, no grandes como era lo habitual en la época. Bajo la losa del suelo de la segunda cámara, que es el altar, se encontró una parte del ajuar de este dolmen. Primeras culturas. En los Tartesos he elegido el tesoro de Aliseda. El tesoro de Aliseda lo podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional de España. Datado entre el 750 y el 218 a.C., este tesoro es un antiguo ajuar funerario, es de oro y predominan las técnicas de cincelado y la filigrana en él. El tesoro está formado por un collar, un brazalete, una diadema, un cinturón y una jarra. Las piezas intentaron venderse de forma clandestina cuando fueron encontradas, pero se interceptaron y fueron mandadas al Museo Arqueológico Nacional. He elegido la dama de Ibiza como arte fenicio, me parece una figura muy bonita. El yacimiento donde se encontró fue en Puig dels Molins, en Ibiza, pero la podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional. Está datada del siglo III a.C. y la dama de Ibiza es una figura femenina de arcilla realizada a molde. Tiene un agujero en la parte posterior que antiguamente la permitía sujetar en posición vertical. Dicen que representa a la diosa Tanit, que es la que recogía a los difuntos en la otra vida. También dicen que la diosa Tanit es la diosa de la fecundidad y la del renacimiento. Del arte íbero he elegido la leona de Baena. Procede de Baena, un pueblo de Córdoba, y se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional. Está datada del siglo VI a.C. Y se encontró en un yacimiento de Baena, como os he dicho, donde antiguamente existía una ciudad que se llamaba Hiponúa. Con una altura de 51 centímetros y un largo de 95, está tallada en piedra caliza y representa una leona tumbada en actitud amenazante. Se cree que tiene una función funeraria de protección a las tumbas. Tenemos una réplica en el Museo Histórico Arqueológico de Baena también. Roma. Como pieza de arquitectura romana he elegido el acueducto de Segovia porque me parece una maravilla. Esta maravillosa obra de arquitectura data del siglo II después de Cristo y fue construido con la finalidad de llevar aguas desde la ciudad, desde el manantial de Fuenfría, que está situado a 17 kilómetros de la ciudad de Segovia. El piso inferior del acueducto es de columna más alta y robusta y el de arriba es más fina y menos alta. Tiene un total de 75 más 88 arcos. Y los bloques, me parece muy curioso que no tienen ningún tipo de pegamento o mortero entre ellos, se sujetan gracias a la fuerza de la gravedad y a la fuerza que ejercen unos bloques contra otros. Como urbanismo romano he elegido la Basílica de Baelo Claudia. La Basílica de Baelo Claudia se encuentra dentro del Parque Natural del Estrecho. Los romanos fundaron esta ciudad en el siglo II a.C. Está justo al lado de la playa de Bolonia, una de las más bonitas de Tarifa.
Está declarado Monumento Histórico Nacional y este conjunto histórico fue una ciudad factoría romana muy importante en su época por sus salazones y conservas. La salsa garum fue inventada en esta ciudad y fue comercializada y exportada a todo el imperio. En el siglo III después de Cristo la ciudad fue azotada por un gran terremoto y quedó casi despoblada, pero fue abandonada del todo totalmente en el siglo VII después de Cristo. Como escultura romana he elegido el busto de Agripina la Mayor. Este busto fue encontrado en Medina Sidonia, en Cádiz, y representa a Agripina, una noble romana, nieta del emperador Augusto y madre del emperador Calígula. El busto tiene un fuerte realismo, está tallado en mármol blanco y nos proporciona una gran información sobre la época y la moda de esa época en concreto. Tiene buen estado de conservación, excepto la nariz, y data del siglo I después de Cristo. Prerrománico. En el prerrománico mozárabe he elegido la iglesia de San Miguel de la Escalada. Está en León. Este monasterio se terminó en el 913. Fue construido reutilizando materiales de épocas anteriores. Las columnas que soportan el pórtico son anteriores a la época musulmana y los fustes en sus extremos superiores son romanos. Es monumento nacional desde 1886. De la visigoda he elegido la iglesia de Santa Comba de Bande. La iglesia de Santa Comba de Bande se encuentra en Orense. La forma de la iglesia es de cruz griega, perfecta. Sus bóvedas son de medio cañón y sus arcos están hechos en herradura. Los arcos que decoran la estancia interior están en estado de conservación excelente. Está datada del siglo VII después de Cristo. En arte hispano-musulmán, en el califato he elegido Bib al-Mardún, que es una puerta de Toledo, fue una antigua mezquita, me parece un edificio súper curioso. Se la conoce también como Puerta de Barmandón o Ermita de Cristo de la Luz. Data del año 99, tiene una planta perfecta cuadrada de unos 9 metros de ancho, tiene una parte trasera con un patio y probablemente esta sea una de las puertas más antiguas de acceso a la ciudad de Toledo. En el arte almohade he elegido la Giralda, la parte que pertenece a la época almohade, que es el cuerpo inferior. Destaca por la decoración de sus muros con redes de rombos. La parte superior corresponde al campanario, es posterior, es renacentista. La Giralda antiguamente era el minarete de la mezquita almohade de Sevilla. La convirtieron en el campanario de la catedral de Sevilla posteriormente. En el arte nazarí he elegido la Alhambra. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, data de 1238. Los trabajos de construcción duraron más de un siglo y este conjunto está formado por 3 partes: la fortaleza, el palacio y sede de gobierno y la medina. La Alhambra es un reloj solar, está construida de tal manera que se puede saber qué hora es en función de la sombra que proyecta el sol sobre las habitaciones. Un edificio espectacular y curiosísimo. Arte románico. La arquitectura románica ha elegido la iglesia de San Clemente de Taul. Esta iglesia está en Lleida y es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Data de 1123 y es de planta basilical con 3 naves. La decoración es simple tanto en el interior como en el exterior. La torre campanario es curiosísima, es totalmente cuadrada y está edificada aparte del edificio de la iglesia. Es muy alta y es muy esbelta la torre y es muy bonita. Y en escultura he elegido la puerta de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Esta catedral a mí me parece una obra de arte en sí, pero es que esta puerta es muy, muy bonita. Data del 1103, es una doble puerta con arcos de medio punto. Sobre los arcos hay una ancha franja totalmente esculpida con imágenes de santos y que remata en una cornisa por encima. La parte derecha de la puerta representa la infancia de Cristo y la de la izquierda representa la tentación en el desierto. En pintura he elegido la escena del pecado original. Se procede de la ermita de la Veracruz en Segovia
y se encuentra en el Museo del Prado. En la primera, si partimos del 4 en 2, la primera escena aparecen Dios y Adán. Están como flotando en el espacio y esto es típico de la pintura románica, carece de referencias espaciales. Las personas que aparecen aquí, Adán, Eva, aparecen totalmente desnudos, salvo los genitales, y como despiezados, como con tramos de líneas rojas que marcan sus partes del cuerpo. Por un lado están, como he dicho, Dios y Adán, y por el otro lado están Adán y Eva, que se encuentran alrededor del árbol prohibido, en el que está la serpiente enroscada, ofreciéndole la manzana a Eva. Arte gótico. En arquitectura gótica he elegido la Lonja de la Seda, un edificio espectacular situado en el centro histórico de la ciudad de Valencia. Es una obra maestra del gótico civil valenciano y está declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Este edificio data de 1482 y muestra el poder y la riqueza de una de las grandes ciudades mercantiles del Mediterráneo. Es un edificio precioso, sobre todo por dentro. En escultura gótica he elegido la Virgen Blanca de la Catedral de León. Es una típica virgen gótica. Su cara desprende belleza y alegría, es muy naturista y está muy humanizada. Data de 1280 y residía la fachada de la catedral. Ahora lo que reside la fachada de la catedral es una copia. La Virgen auténtica blanca se encuentra en la capilla central de la Catedral de León. En el arte gótico he elegido la Virgen de los Reyes Católicos. Esta pintura procede del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila y la podemos ver también en el Museo del Prado de Madrid. Se trata de una pintura anónima realizada al temple sobre tabla. Está datada de 1494. En el cuadro aparecen representados la Virgen con el Niño, Santo Domingo, Santo Tomás, los Reyes Católicos, sus hijos y 2 frailes. Este cuadro se ha podido datar con bastante exactitud, ya que aparecen los hijos de los Reyes Católicos y se sabe más o menos qué edad tenían.